hombre siempre se ha cuestionado cuál es la naturaleza última de toda la materia que le rodea. Desde la antigüedad se ha intentado dar una explicación de la naturaleza material de la realidad. Y en este sentido tenemos que reconocer al filósofo griego Demócrito como el primero en plantear el concepto de átomo como partícula más pequeña que constituye todo lo material. Para Demócrito, cualquier sustancia puede descomponerse en minúsculas unidades indivisibles que a modo de piezas de construcción se unen para dar lugar a cualquier objeto. Pero si bien esta idea no fue aceptada en un principio, tuvieron que pasar casi 2000 años hasta que el científico británico John Dalton retomara esta concepción natural e introdujera su teoría atómica de la materia, en la que se describían los átomos como esferas macizas de diferentes propiedades, introduciendo por tanto el concepto de elemento químico para distinguir los tipos de sustancias que por aquella época se conocían. Con ello, se planteó por primera vez una visión corpuscular de la materia, que recibe el nombre de modelo atómico. Por ello, el modelo propuesto por Dalton considera a los átomos como minúsculas partículas esféricas indivisibles e indestructibles con propiedades diferentes según el elemento químico. Con este modo de entender los átomos extendido en la sociedad del siglo XIX, J.J. Thomson se encontró un problema al intentar explicar sus observaciones cuando trabajaba con tubos de descarga eléctrica rellenos de diferentes gases. En todos ellos se encontró que desde el polo negativo se proyectaba un haz de luz que se dirigía hacia el cátodo o polo positivo, de ahí que lo denominara rayos catódicos, y que en realidad estaba formado por partículas cargadas negativamente que denominó electrones. Por tanto, esta experiencia forzó a Thomson a presentar un modelo alternativo del átomo, que partiendo del previo de Dalton, considerara la presencia de pequeños electrones negativos uniformemente repartidos por toda la masa del átomo, de ahí que se suele representar como un modelo de partículas incrustadas, como las pasas de un bizcocho o las pepitas de una sandía. Por aquella época, el investigador alemán Eugen Goldstein, en experimentos similares, apreció que en sentido contrario, es decir, hacia el polo negativo del tubo de descarga, aparecían otro haz de partículas, esta vez de carga positiva y que denominó protones, y que formaban parte de los rayos canales resultantes. Con estos dos descubrimientos se constató que los átomos sí que estaban formados por partículas aún más pequeñas, comunes a todos los elementos químicos conocidos hasta la fecha. En un intento de describir la disposición espacial de las dos partículas subatómicas conocidas, el neozelandés Ernest Rutherford realizó uno de los experimentos más importantes en el campo de la estructura atómica. Por aquella época describió la naturaleza corpuscular de las emisiones radiactivas, diferenciando tres tipos de radiaciones dependiendo de su poder de penetración. De este modo, empleó una de las más inofensivas de ellas, las partículas alfa, para bombardear una finísima lámina de oro, observando que la mayoría de ellas atravesaban la lámina sin variar su trayectoria, y que solo unas pocas se desviaban o incluso rebotaban. Según su razonamiento, el modelo de Thomson debía predecir la imposibilidad de atravesar la lámina por parte de las partículas radiactivas, a no ser que estuviera equivocado y en realidad el mayor espacio ocupado por los átomos estuviera hueco. Esta idea la plasmó en un nuevo modelo atómico, que a modo de sistema planetario consideraba la presencia de los protones concentrados en un pequeño núcleo central rodeado por una enorme corteza electrónica hueca en la que giran las pequeñas partículas cargadas negativamente. Pero este modelo tuvo que ser ligeramente modificado sin variar su esencia debido al descubrimiento fortuito de una tercera partícula subatómica, el neutrón, por parte del inglés James Chadwick. El retraso en su descubrimiento se debió a que esta nueva partícula no presentaba carga eléctrica, de ahí su nombre, y por ello tuvieran que desarrollarse otras experiencias que la pusieran en evidencia. Así, y debido a su masa similar a la del protón, se situó en la arquitectura atómica junto a los protones en el núcleo de los átomos. Pero faltaba un último experimento que con los años quedó sin explicación con este modelo atómico. El registro de las emisiones luminosas que Niels Bohr realizó al hacer arder diferentes elementos químicos proporcionó una serie de líneas discretas de diferente color conocidas como espectros atómicos, los cuales debían estar relacionados con intercambios de energía internos a la estructura del átomo. Por ello, propuso la posibilidad de una corteza electrónica donde existían órbitas discretas en la que se encontraban de forma estable los electrones, y son los saltos de unas órbitas a otras las responsables de las diferentes líneas espectrales. Con ello,
El nuevo modelo atómico ampliaba el conocimiento previo presentando una estructura electrónica por capas y en la que cada una de ellas, numerada desde dentro a fuera por la letra N minúscula, solo permitía albergar un número concreto y diferente de electrones. 2 para la capa 1, 8 para la capa 2, 18 para la capa 3 y 32 para la capa 4. Números que coinciden, como podemos comprobar, con la agrupación de la tabla periódica en bloques. Por tanto, por todo lo anterior, debemos tener presente que la imagen que se ha tenido del átomo a lo largo de la historia ha cambiado mucho desde el primer modelo atómico de Dalton de esferas macizas, mejorado por Thomson para explicar la presencia de electrones dispersos, o incluso cambiado completamente cuando Rutherford primero y Bohr después consideraron un núcleo central rodeado de electrones, pero con la diferencia de que este último los sitúa exactamente en el espacio. De este modo, sabiendo el número de cada partícula subatómica presente en un elemento concreto, se pueden representar en cualquiera de los 4 modelos atómicos estudiados este curso. Para finalizar la descripción de la estructura atómica, analizaremos uno por uno cómo afecta el número de cada una de las partículas subatómicas del átomo y presentaremos la diferencia entre elementos, iones e isótopos. En cuanto al número de protones, se puede comprobar cómo todos los átomos de un mismo elemento presentan el mismo valor. Es más, ese número permite distinguir el elemento en concreto y diferenciarlo del resto, por lo que se puede considerar como un número identificativo, como si fuera un DNI atómico, y por tanto se le denomine número atómico, representado por la letra Z e indicativo del número de protones del núcleo. Este valor se encuentra anotado en la tabla periódica para cada elemento, pero si observamos su distribución, se puede comprobar que aumenta progresivamente de izquierda a derecha y de arriba a abajo, lo cual permite conocerlo sin más que contar la posición concreta del elemento en la tabla periódica. Por otro lado, cuando se toman todos los átomos de un elemento concreto y se compara el número de electrones con el de protones en el núcleo, se encuentran casos en los que ambas cantidades coinciden, pero en otras ocasiones existe una descompensación entre estos dos tipos de partículas cargadas, bien a favor de los protones o de los electrones. Y es esta descompensación la que hace que los átomos presenten carga eléctrica total, de forma que se habla de átomos neutros en el caso en el que el número de protones y electrones coincida, cationes cuando exista más protones que electrones y aniones en caso contrario. Todos los átomos cargados se denominan en general iones y tienen una carga eléctrica Q igual a la diferencia entre el número de protones y electrones. Por último, cuando se centra la atención en el número de neutrones de un conjunto de átomos de un elemento determinado, se advierte que su valor puede ser diferente de unos a otros. Así, a pesar de tener todos el mismo número de protones, y con ello ser el mismo elemento químico y tener el mismo valor de Z, difieren en el número de neutrones. De ahí que esta relación se designe con un nuevo término, isótopo. Por tanto, cuando se comparan dos átomos se dice que son isótopos de un mismo elemento si tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. Puesto que ambas partículas son las responsables de la masa de un átomo, a la suma de protones y neutrones se le conoce como número másico A. De este modo, disponiendo del número A y Z, así como de la carga eléctrica del átomo en cuestión, podemos conocer la cantidad de cada partícula subatómica. Por ello, suele representarse de forma simplificada estos valores con el símbolo del elemento y 3 números situados en posiciones concretas pero identificativas de cada uno de estos 3 parámetros atómicos. A modo de resumen, debemos considerar que cualquier átomo de todos los elementos conocidos está formado por 3 partículas subatómicas en diferente proporción y que su disposición espacial ha cambiado a lo largo de la historia en los llamados modelos atómicos, que diferentes científicos han planteado de forma sucesiva. La comparación del número de protones, electrones y neutrones a través del número atómico, la carga eléctrica y el número másico permiten conocer exactamente la constitución atómica y, si es necesario, representar gráficamente su estructura según el modelo atómico que nos interese en cada caso.